Por eso estamos hoy aquí, para hablar de la Semana Santa y cómo vivirla desde la espiritualidad ignaciana. Para mí tiene una doble dimensión, porque la Semana Santa tiene una parte litúrgica y tiene una parte espiritual. Ese proceso que vivió Jesús durante esos días, sobre todo en el momento de la crucifixión. Yo diría que el sufrimiento de uno en lo personal, que todos lo tenemos, ese es un buen momento para ofrecérselo a Él también. No todos tienen la dicha de creer que están frente a Jesús. Exactamente. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros. Si tú no estás conectado con Dios de alguna manera, eso es como cuando un amigo que tú lo dejas de ver de mucho tiempo, tú lo quieres muchísimo. Y cuando se ven, se aman y se quieren, pero vivencialmente ya no es lo mismo. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y Dios siempre estará. En la pausa ignaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión. Hola, bienvenidos nuevamente a la pausa ignaciana. Hoy tenemos un nuevo capítulo para ustedes. Así es, Carolina, y en el día de hoy nos acompaña nuestra querida amiga y hermana Ana María Estrella, quien forma parte del equipo del Consejo de Espiritualidad Ignaciana de nuestra parroquia Santísima Trinidad. Bienvenida, Ana. Gracias por invitarme. Tengo que decir públicamente que es muy nerviosa porque no sé por qué me escogieron a mí, pero aquí, dispuesta para la gloria de Dios, yo no digo que no a nada. Y eso es muy bueno y nos ayudó bastante que no nos dijeras que no. Cuando Fer y yo estuvimos junto con el equipo que nos prepara este programa, pues nos dijeron, ¿qué vamos a hacer con este tema? Y de entrada dijimos de una vez, bueno, pues esa es Ana María, que nos tiene que acompañar. Y por eso estamos hoy aquí, para hablar de la Semana Santa y cómo vivirla desde la espiritualidad ignaciana. O sea que bienvenida otra vez y vamos a arrancar. Si quieres contarnos un poquito de ti, o sea, cómo conoces la espiritualidad ignaciana. ¿Y qué es para ti la espiritualidad ignaciana? Bueno, es un tema muy complejo. La espiritualidad ignaciana abarca tantas cosas que cuando tú la conoces no la puedes soltar. Se hace parte integral de tu vida realmente. Y ¿cómo unir Semana Santa con la espiritualidad ignaciana? Bueno, para mí tiene una doble dimensión, porque la Semana Santa tiene una parte litúrgica y tiene una parte espiritual. Entonces, en la parte litúrgica, vamos a decir, es el tiempo litúrgico más importante de la Iglesia Católica, donde podemos acompañar a Jesús en su pasión, su muerte y su resurrección. Y eso que vivimos en misa todos los domingos, esos pasos de la pasión, de la muerte y la resurrección de Jesús, la Semana Santa nos da la oportunidad de acompañarlo más ampliamente, porque lo dividimos por día. O sea, cada uno de esos pasos lo podemos vivir cada día. Y en esa vivencia es más amplia, te llega más. ¿Y cómo conectarla con la espiritualidad? Bueno, definitivamente en la oración. Sin la oración no podemos hacer esa conexión con Dios. Y muy ignaciana, la pausa ignaciana nos permite orar, pero siempre teniendo presente que estamos acompañando a Jesús, que murió por nosotros. Tenemos que sabernos definitivamente perdonados por Dios para entender que ese perdón le costó a Jesús la vida. Y eso es lo que celebramos en Semana Santa. Como Él murió por nosotros, padeció por nosotros y luego para nosotros poder resucitar con Él la gracia de su resurrección. Como ir como pasito a pasito, sí. Aquí estamos pasando por esa etapa, para Exacto. Entonces irlo acompañando. Exacto. Así es que cada día lleva una profundidad especial que es diferente al otro día, porque en cada día vivimos algo diferente. Muy bien. Es decir que sería interesante entonces hacer un recuento
de cuáles serían esos días o momentos que tiene la Semana Santa, que inicia precisamente el miércoles, perdón, de cenizas. Sí, Entonces, inicia con el empieza la miércoles de ceniza. Eso iba a Bueno, decir. perdón, inicia la cuaresma, porque Semana Santa inicia El domingo, El domingo de de Ramos. Ramos. El domingo de Ramos inicia ese periodo donde nos preparamos para acompañar a Jesús en su entrada triunfal en Jerusalén. Ese día se bendicen los ramos. Ese día nos preparamos para lo que viene después, que realmente la parte más importante, digamos, que es el jueves, viernes y sábado. Pero no te nos vaya tan rápido del Domingo de Ramos, Ana María. Oh, espérate. Yo sé que ese día entregamos ramos y entramos, pero viéndolo como, lo digo para una persona que quizás no haya vivido la Semana Santa como nosotros la hemos vivido. O sea, de verdad que de unos añitos para acá, no hace tanto, yo particularmente vivo la Semana Santa de otra forma. Nunca fue para mí una opción salir en Semana Santa porque desde pequeña como que siempre estaba el tema de no seas una estadística más en Semana Santa, entonces nos quedábamos en la ciudad. Sin embargo, como que no íbamos tan activos a la parroquia. Ya sí cuando nos casamos y ya teníamos otra visión, pero hace unos años, no tanto, es donde yo siento que realmente viví la Semana Santa así como quisiéramos exponerla hoy. Entonces, para alguien que quizás no tenga mucho conocimiento y nos está escuchando, entonces, ¿qué es el Domingo de Ramos? O sea, ¿qué se busca con esa? Sí, con el Domingo de Ramos acompañamos a Jesús en su entrada a Jerusalén. Con las mismas palmas, vamos a decir que Él entró. En su entrada a Jerusalén, Exacto, su correcto. entrada a Jerusalén. Y lo más importante que nos debemos llevar ese día es que tenemos que reconocer a Jesús como nuestro único Rey. Y Él es el principio y el final de todo para nosotros. Entonces ese domingo eso es lo más importante, acompañarlo en su entrada a Jerusalén y reconocerlo como nuestro Rey. Y se vive desde el punto de vista litúrgico, se hace una procesión. Exactamente. En cada iglesia se hace una procesión, se llevan los ramos, se bendicen los ramos y hacemos, vamos a decir, como una especie de pequeño teatro en comparación con lo que Jesús hizo. Ah, ok, perfecto, sí, vivencial. Exacto. Y ahí es donde entra la espiritualidad, entiendo yo. Hacemos todo eso para que podamos vivirlo desde todos los sentidos. Exactamente. Como dice la espiritualidad ignaciana, tú puedes o meditar o contemplar o el uso de los sentidos. En este caso, a mí la parte que más me gusta es la contemplación porque me deja ponerme en la escena con Él. Claro. Pero este es vamos a decir, como un mini ponerte en la escena con Jesús. Poder vivir todo lo que Él vivió, sentir lo que... Si uno no siente lo que Jesús sintió, tú no puedes entender la magnitud de su sacrificio. Y eso solo se hace con la parte espiritual. Okay. O sea, tú puedes vivirlo como tú dices, que tú ibas, que hacías las cosas, pero realmente no las entendías hasta que tú no las asumes como tal y las vives y eso te entra y te cala en tu ser, en tu alma, tú no lo puedes realmente. Bien. Y entonces seguido de Domingo de Ramos, el jueves pasamos. Vienen los días lunes, martes y miércoles, son días como de preparación, que uno debe usarlo para la oración. Sería interesante que la gente se confesara antes de... Sí. O sea, es un momento propicio para tú poder entregarle a Dios todo eso que tú haces que a Él no le gusta, lo cual tú estés consciente de eso, porque muchas veces no somos ni conscientes de lo que hacemos mal. Yo leí en estos días una oración de San Agustín que decía, los pecados leves, si los amontonamos, se convierten en gran montaña, o sea, se pueden convertir en un gran pecado. Y yo me lo cogí para mí, porque a veces uno piensa, esto no es tan grave. No he matado a nadie. Aquello no es tan grave, pero realmente si tú sumas todo lo que no es tan grave, sí es grave. O sea, vivimos en pecado completamente. Todo el tiempo. Entonces es un momento preciso para eso, que tú puedas entender por dónde vas mal y tratar de hacer un cambio y entregarlo en la confesión.
Entonces después viene el Jueves Santo. El Jueves Santo es un día muy importante porque ese día celebramos o se celebra la última cena. Y ahí tenemos dos acciones que son muy importantes, que son que se instituye la Eucaristía y se instituye el sacerdocio. Se instituye también lo que decimos el ministerio del amor. ¿Por qué? Porque ese día se hace el lavatorio de los pies y se eligen 12 personas idóneas de la parroquia que se le hace ese servicio, vamos a decir, y lo que eso significa es que después que tú conoces a Dios, que tú conoces el sacrificio de Jesús, eso definitivamente te tiene que llevar a amar y el amor te tiene que llevar a servir. Entonces eso es lo importante de esa noche, poder demostrar que en todo, como dice San Ignacio, amar y servir. Sí, y es tan bonito ahí esa parte, muy bonito para el que lo vive, lo ve, pero muy bonito para el que está sentado en esa silla, que le lavan los pies, porque ahí sí he visto muchas emociones juntas en esa parte. Señor. Sí. Es un día muy importante para entender que la Eucaristía es nuestro alimento espiritual. Así es. Y darle gracias a nuestros sacerdotes que, al igual que Jesús, dan su vida por todos nosotros, porque se dedican totalmente a la iglesia. Y es un acto de humildad muy grande, lavar los pies. Así es. Entonces, Ana María, podríamos decir que la Semana Santa, desde su inicio hasta su final, hay actos de servicio dentro de ella. O sea, en ningún momento es un acto donde yo voy simplemente a escuchar o a ver la misma, sabemos la relación que pasa o las acciones que pasa Jesús, pero sí hay un acto de servicio como parte y la comunidad completa, digamos, participa de ese acto. Porque, por ejemplo, ya hablamos del lavatorio de los pies y demás, pero, por ejemplo, el Viernes Santo se celebra la muerte de Jesús. Entonces, dentro de esa muerte hacemos el Via Crucis. ¿Por qué? Porque tratamos de recordar todo lo que Él pasó para llegar ahí. Uh-huh. Pero también, aparte del Via Crucis, adoramos la cruz. Y, por ejemplo, en nuestra parroquia, en Santísima, se saca la cruz, se traen clavos y cada uno de nosotros le entra ese clavo a la cruz. Sí. Y así lo hacemos en nuestra vida diaria. O sea, por eso Él tuvo que morir por nosotros, porque constantemente le estamos metiendo ese clavito a su cruz. Entonces eso es algo, cuando tú te paras de ese banco y vas y le metes ese clavito a la cruz, es algo que tú sientes en el alma. Claro. Lo que vas pensando en ese momento, mientras caminas hacia la cruz. Habrá quien esté en otra cosa, pero el que quiere vivir la Semana Santa desde la espiritualidad, ¿qué vamos diciendo ahí en ese momento? Como lo que le entrego. Sí, exacto. Vamos entregando todo eso que hacemos constantemente, que lo clava. Volvemos a lo mismo. Bueno, poniéndole un clavo en ese momento a Jesús, como si fuésemos nosotros que estuviéramos ahí en ese momento clavando ese clavo. Yo muchas veces así orando y meditando me cuestiono, ¿qué yo hubiera hecho si yo hubiera vivido en esa época? Sí. Y probablemente yo pienso que yo me hubiera ido para el otro lado porque era lo que más me convenía en el momento. No meterme en ese lío. Exacto, y no caerle atrás para no verlo sufriendo, quizás. No sé. Esa sería la parte buena del cuento. No, sí, pero yo digo, mucha gente valiente que estuvo ahí a su lado en ese proceso y verlo sufrir, su madre y demás, ¿verdad? Yo no hubiese querido verlo eso. No. De verdad. Bueno, pero también si lo vemos desde el punto de vista del sufrimiento. Porque si lo vemos desde el otro punto de vista, del amor, realmente eso es lo que representa el acto de amor más grande que se pueda dar. O sea, sí, y yo te diría que el sufrimiento de uno en lo personal, que todos lo tenemos, ese es un buen momento para ofrecérselo a él también. No, claro, sí, obviamente, pero yo me refiero más a la parte de cómo observar nosotros ese proceso que vivió Jesús durante esos días, sobre todo en el momento de la crucifixión, donde es cierto que se ve como un tema donde están clavando a un ser humano, hay una parte que duele, bueno, se experimenta, hay una experiencia, digamos que desde ese punto de vista, muy emotiva hacia el sentimiento que tú tienes a lo carnal, porque la verdad que Jesús estaba sufriendo ahí en carne y hueso.
Pero realmente él sabía que iba a pasar eso. Y encima de eso, pues continuó su trayecto. Al contrario, en ningún momento echó hacia atrás. Y las veces que alguien quería como tentarlo, él lo ponía bien en su sitio. Porque él sabía que él tenía que padecer ese momento para que, por eso mismo, porque él sabía que eso iba a demostrar ese gran amor que tiene Dios por nosotros. Sí, el viernes es un buen día para uno también tratar de reconocer cuáles son esas cosas que tientan a uno, que en todos es diferente. O sea, que yo tengo que dejar a un lado, que yo tengo que tratar de no hacer para no seguir pecando, que no es fácil, porque como hablamos ahorita, hay pecados leves que tú, por ejemplo, en mi caso, va a dar risa lo que voy a decir, pero es algo que yo vivo todos los días. Y es que me gusta ver mi novelita turca y a veces digo, bueno, oro después de la novela. No, ya ahí yo misma me he cuestionado. No, Ana, como que tú vas a orar después de la novela. Tú tienes que orar y después ver la novela. Entonces, pareciera un disparate, pero es algo que uno, o sea, cada cual con lo que le toca a cada cual, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Así Entonces, es tratar de no hacer las cosas que te alejan de Jesús, que te alejan de la oración, sino hacer lo que te acerca y dejar a un lado lo otro. Y el viernes, además del Vía Crucis, creo que antes del Vía Crucis están las 7 palabras, ¿no? Sí, sí, esas son. Ayúdame ahí. Sí. Bueno, realmente también el servicio que hablaba Fernando, a veces son laicos que dan esas charlas para tratar como de... Te ponen las palabras que dijo Jesús en ese trayecto. Entonces, para cada persona que elijan, tiene que hacer como una meditación de eso, y lo que se lee es la meditación de la persona. O sea, a mí me toca una de ellas, no te voy a decir cuál, para que le coja de sorpresa, y la verdad que yo dije, bueno, después del podcast que me voy a poner mis 7 palabras. Una cosa a la vez. Sí, una cosa a la vez, por el tiempo y la profundidad del momento, o sea que no podemos pararnos ahí a hablar disparate, sino realmente debe salir de mi corazón algo que nos aporte a todos. Sí, y como es desde el punto de vista del que preparó esa meditación, siempre es una novedad para los que estamos ahí. Exacto, un día muy bonito es el sábado, porque el sábado en el día acompañamos a María en ese proceso de duelo, vamos a decir, pensando que Jesús está en el Calvario, y en la noche entonces se hace la vigilia pascual, donde se bendice el fuego y todo lo demás. O sea que cada parte de la Semana Santa es muy vivencial. Y tú yendo a tu parroquia y tratando de hacerlo, bueno, de una manera muy buena de tú conectar con Jesús y ver lo que Él padeció, lo que a Él le tocó vivir, que uno a veces lo lee y no lo saborea con la misma intensidad, vamos a decir. Y todo eso lo hizo por nosotros. Él se donó por nosotros, por el amor a nosotros. Bueno, y entonces la Semana Santa termina con el Domingo de Resurrección. Sí. O sea que no todo, digamos que no todo está perdido, y como bien él dice, la muerte nunca fue lo que triunfó al final. No, Jesús venció a la muerte, venció a la oscuridad. Ese debe ser un día de alegría para nosotros, de esperanza, de vida nueva, de ya dejar todo eso que nos aleja de Dios y empezar de nuevo a tratar de hacer las cosas que nos acercan a Dios. Ese es un día de total alegría, Domingo de Resurrección. Bueno, interesante porque empieza con un domingo de alegría y termina también con un domingo de alegría. Un domingo de Ramos donde celebramos la llegada de Jesús a Jerusalén con ramos y alabanza, y terminamos, bueno, con un domingo de resurrección de alegría también, de saber que... Pero de más alegría que el primero. Obviamente, ahí está el culmen de la alegría, porque realmente... No, y los cantos son bien alegres, y ese día. Sí, bueno, un día que me faltó decirles, el Jueves Santo, también en la mañana se celebra la misa crismal. Correcto. Que es la misa donde se bendicen todos esos óleos con que se hacen los bautismos, la unción de los enfermos en el año entero. Entonces eso lo hace el obispo el Jueves Santo en la mañana en la catedral.
Y ahí van todas las parroquias, porque una vez recuerdo que fuimos Fernando y yo de parte de la parroquia. O sea que ahí hay una unión de todas las parroquias. Cada parroquia va a recibir sus propios óleos. Ah, buenísimo. ¿Y el monumento cuándo es que lo hacemos? ¿Qué día? Yo necesito ayuda para que me vayan diciendo los días. El monumento, si tú supieras que creo que el jueves, se hace el jueves. Sí, porque eso es una actividad muy bonita, por lo menos mis hijos siempre quieren ir con nosotros y hacer las visitas a los monumentos. Sí, se hace el jueves en la noche, a amanecer a viernes. Y entonces lo que hacen las personas que van, como cada parroquia, adecúa un área para orar, para recibir a los que quieren orar. Es que peregrinamos exactamente a las demás parroquias. Así es. Y uno hace 7 visitas, a veces uno sigue, y 8 y 9. Sí. Pero es una actividad muy bonita para hacer en familia. Sí. Yo creo que también en ese momento, y ahí Ana María tal vez tú puedas comentar algo más, en ese momento de intimidad que se tiene digamos que de acompañamiento, porque es un momento de acompañamiento a Jesús, creo que también puede ser un momento de mucha oración, porque es una vigilia que se hace en presencia con ese significado de tú sentir ese acompañamiento a Jesús en ese momento en que se encuentra. Exacto. Yo siempre uso, vamos a decir, la pausa, no necesariamente haciendo los pasos de la pausa ignaciana, sino la pausa de tú detenerte de tu día, de tú saber que estás enfrente de Jesús, de tú tener ese privilegio de saber de quién tú estás enfrente de, porque muchas veces lo hacemos como mecánicamente, pero no, tú tienes que hacer conciencia que ese Jesús que está enfrente tuyo y que eso es un privilegio y que no todos los tenemos. Y más allá, que no todos lo creemos, que es peor todavía. Esa es la parte más importante. No todos tienen la dicha de creer que están frente a Jesús. Exactamente. Esa es una de las grandes bendiciones que tenemos nosotros. Ese es uno de los ministerios que a mí más me gusta, el de la Eucaristía. Yo llevo la comunión a los enfermos y de verdad que eso es increíble. Tú te haces parte de esa familia. Si el enfermo definitivamente muere, las condolencias te las dan a ti. O sea, no se las doy yo a la familia, ellos me la dan a mí. Como que murió alguien importante para mí. Claro, y entonces, eso sí crea un vínculo. Poder llevarle a Jesús a una gente no tiene palabras. Sí, así es. Y si nos ponemos a preguntarte todas las cosas que tú haces, necesitaríamos otro podcast. No hay necesidad. ¿Cómo tú haces? Sí, pero no más que ir contando todo lo que haces, mi pregunta es, ¿cómo puedes hacer tantas cosas? Bueno, en mi caso particular, mi historia personal, vamos a decir, me fue llevando más y más y más a Jesús. Y ya estoy en un punto que de verdad, lo más que me gusta hacer, fuera de estar haciendo todas mis cosas de Dios, es salir a cenar con mi esposo a cualquier restaurante. Fuera de ahí, ya a mí me hablan de cualquier cosa, me cuesta, porque ya mi vida está sintonizada en Jesús, en mi servicio. Y como dice San Ignacio, amar y servir. Si tú no sirves, esa fe se ha quedado completamente muerta. Así es. Y bueno, gracias a ti que llevas el retiro de ejercicios leves, de ejercicios espirituales leves de fin de semana. Ya han sido muchos grupos, ya con tu ayuda hay muchas personas que han tenido esa primera experiencia y ves cómo las personas repiten y vuelven. Sí. ¿Cómo ha sido eso para ti, de llevar Bueno, increíble. Eso yo se lo ofrecí a Dios. Bueno, saliendo de un retiro de Cardonero, ustedes son parte de ese testimonio, yo en ese retiro al final le dije, necesito hacer algo que tenga que ver con los ejercicios espirituales. No sé qué, dónde tú me vas a poner, qué tú vas a hacer conmigo. Esa fue mi oración a Dios. Y saliendo por la puerta me encontré contigo, que se estaba formando el Consejo de Espiritualidad Ignaciana, y me dijiste así, ¿quieres servir? ¿Quieres dirigirlo o acompañar o coordinar, como se llama, los ejercicios leves? Y yo de verdad no lo podía creer. Yo le dije a Dios, tú no relajas. No puede ser más ahí friendo y comiendo. Y la verdad que es algo para mí.
no lo hago para los demás, porque son 3 fines de semana al año donde yo puedo estar solita con Dios y que me ayuda a servirle a los demás, a que ellos puedan estar solitos con Dios, claro. vivir eso mismo. Y gracias al Padre William, que nos acompaña siempre, y la verdad que es una vivencia indescriptible. Sí es. Yo he hecho la primera semana como 5 veces, yo creo, o más. Corridas. Sí, no corridas, Ok. pero sí, al principio corridas, porque la verdad que los ejercicios son algo muy profundo. Tengo que decir que a mí me daban mucho trabajo. En los ejercicios de mi vida diaria tenía que ir al Santísimo en la parroquia y sentarme ahí y decirle, por favor, tú acá ya estás loca porque no lo voy a poder hacer. Y nada, es un proceso como cualquier otro ejercicio físico, que tú no sales haciendo un maratón el día que empiezas a correr. No. Entonces, esos son los ejercicios, un proceso espiritual, pero que poco a poco tú misma vas logrando ese avance y te dando cuenta. A mí me ha ayudado mucho en el discernimiento, en la paciencia. Yo era sumamente impaciente, quería las cosas rápidas, muy mal hablada. Eso me ha controlado muchísimo. Porque bueno que te conocí después de los ejercicios. ¿no? Sí. Y realmente ser ministro de la comunión es lo que me ha frenado definitivamente. Porque nada más pienso en que dirán, mira, esta es la ministra. Y mírala cómo habla. ¿Tú sientes, Ana María, que en tu servicio o en toda esa labor que tú haces de pastoral, Dios te llama a un cambio en algo, en tu vida? Siempre, siempre. ¿Cómo qué, por ejemplo? Bueno, es que la conversión no es estática. No, de acuerdo, la es un conversión va proceso. evolucionando. Entonces, cada día tú te das cuenta qué tú quieres, qué tú puedes y qué Dios quiere para ti. Y eso es un ejercicio de discernimiento. A veces me proponen hacer otras cosas, bueno, sí, dentro de las mismas coordinaciones, que tengo que decir, no, señor, o sea, si lo cojo, lo voy a hacer mal, muy mal, porque ya yo llené como mi cuota de hacer cosas. Entonces uno mismo tiene que darle paso a otras personas. Y yo misma soy muy de entrenar a otras personas dentro de la misma parroquia que puedan aprender lo que uno hace, porque la verdad que en el servicio que está todo. Por eso yo lo hago, porque eso es lo que me llena, eso es lo que me gusta. Y nos permite perseverar. Sí, exactamente. Si tú no estás conectado con Dios de alguna manera, eso es como cuando un amigo que tú lo dejas de ver de mucho tiempo, tú lo quieres muchísimo. Y cuando se ven, se aman y se quieren, pero vivencialmente ya no es lo mismo. Claro. Entonces el servicio te mantiene conectada a Dios. ¿Y si tú sientes que a través de ese servicio Dios te invita a un cambio constante? Constante. Tú, durante ese proceso de cambio constante, o mejor dicho, quiero volver un poquito al tema de la Semana Santa. Y porque para mí, de verdad que Semana Santa es una experiencia súper interesante cada año, a pesar de que sabemos todo lo que va a suceder y todo lo que va a pasar. Pero creo que aún sabiéndolo y demás, siempre hay una experiencia diferente. Sí. Siempre hay un mensaje distinto, siempre Dios tiene un mensaje diferente. ¿Cómo sientes tú durante todo ese proceso de Semana Santa consolación y en qué momento? ¿Y en qué momento sentirías una desolación? Que tú dices, aquí definitivamente lo único que me vuelve a consolar es ese Jesús resucitado del domingo. Bueno, mire, yo tuve una experiencia, un testimonio, una Semana Santa, que estaba teniendo muchos problemas familiares. Muerte de hermanos, a mí me dio un infarto, o sea, eran muchas situaciones juntas. Y yo esa Semana Santa, Edgar, mi esposo, quiso salir fuera de la ciudad, entonces también tengo que tener un balance, no tengo que complacerlo a él, ¿no? Mira, para que Edgar vea lo que tú estás diciendo. Entonces, en esa Semana Santa yo estaba haciendo la novena de la Misericordia. Que esa novena, bueno, como toda la novena, termina con la confesión y la celebración de la Eucaristía. Pero estábamos en un sitio que yo no tenía una iglesia cerca, entonces me puse a indagar donde a misa, me desesperé hasta que me dijeron, mire, en tal hotel, en tal sitio, dan la misa, vaya allá. Claro, en mi
afán, yo llegué un poco tarde a la misa, o sea, no que llegué tarde a la misa, pero ya estaba empezada. El padre se acababa de parar en el altar y dije, no me confesé. Pero nada, yo espero y me confieso después de la misa. Entonces, cuando el padre vino y se sentó, yo dije, padre, me tengo que confesar hoy. Él, ven, mi hija, pero no es lo mismo tú confesarte con un sacerdote que te conoce o que sabe tu intrínseca, tu vida, porque te puede ayudar más, vamos a decir, recomendaciones más acertadas, exacto. Pero este señor no me conocía, pero yo le dije todo mi pensar y mis sentimientos y por lo que estaba pasando. Y parte me la quedé callada porque lo que pensé fue, bueno, este señor no me conoce, vámonos directo a los pecados y a la situación que siento, vamos a decir, y ya, porque si no estaría ahí 5 horas. Pero cuando yo callé, ese señor me terminó de decir todo lo que yo no dije. Y yo no lo podía creer. Y yo le dije, la verdad es que el que no cree en Dios, pensé yo ese día, está frito. Porque Dios usó a ese señor para hablarme. Claro. Tan sencillo como eso. Y yo llegué feliz de la vida porque pude entender, y mire, pude entender que no siempre las cosas son como tú quieres. Eso de lo que yo estoy diciendo, que Dios me complació en lo que yo quería. Sino que el solo hecho de él, yo sentí mi amada por él. Yo pude estar en paz, vamos a decirlo así. Es como que Jesús te dijo, yo sé lo que estás pasando, yo te escucho. Exacto, y no importa quién, el canal, aunque no importa, soy yo que te estoy mandando el mensaje. Exactamente. Y mira qué interesante, en una Semana Santa precisamente, o sea que uno puede vivir su Semana Santa, no importa el lugar, y esa consolación te llega de un modo o de otro. Exacto, yo llegué desolada y me fui consolada. Y te fuiste consolada. Qué bien. Sí. Qué bueno. Y en mi caso particular, bueno, ustedes dos van más o menos al mismo ritmo, pero en mi caso, Edgar y yo no vamos al mismo ritmo. Y gracias a Dios, Edgar entiende que yo necesito ese ritmo. Y gracias a Dios estoy viendo los frutos de ese ritmo también. Qué chulo. Qué bueno. Eso es muy bueno, sí. No, y no hay cosa para Dios, no hay nada imposible. Nada imposible. Yo creo que al final de cuentas, más que ritmo, bueno, uno lleva mucho y el otro lleva poco y ahí se hace una dinámica interesante. Sí. Muy bien. Además, realmente, Edgar no podrá ir al ritmo tuyo, pero el solo hecho de comprenderte y respetarte tu ritmo, ya, ¿qué más de ahí? Ya eso es suficiente. Bueno, pues me encantaría decirte que tenemos más tiempo, Ana, para seguir hablando. Pero fue muy rápido. Sí, siempre decimos que fue muy rápido y que se acabó. Pero ya, se acabó el tiempo y ha sido muy chévere, de verdad. Gracias, Ana, ha sido muy emotivo. Y ya se te fue los nervios, ¿verdad que sí? Bueno, no mucho. Me dejaron. No, porque lo disimulaste bien. Lo empezamos a hablar diferente. ¿Y cómo te sentiste? Muy bien, muy bien. Una de las razones por las que no me gusta hablar por eso, porque soy muy llorona. Y hay cosas que me tocan muy profundo. Pero aunque te salgan las lágrimas, tú no paras, tú sigues hablando, eso está perfecto. Exacto. Bueno, pues gracias, Ana María, por habernos dicho que sí, gracias por compartir un poquito de todo lo que sabes, que las personas que te escuchen, pues sientan en esta oportunidad, déjame darme la oportunidad de vivir la Semana Santa de una manera distinta. Ya con conociendo para qué cada día, qué puedo caminar y que puedan tener una experiencia que les acerque más al amor de Dios. Sí. Así es. Así sea. Bueno. Gracias a ustedes por invitarme, porque la verdad que todavía no sé por qué, pero... ¿Cómo que no? Cuando veamos todas estas views de este podcast, tú vas a ver por qué te invitamos. Y sobre todo cuando ese mensaje que tú hoy acabas de dar llegue con uno que logremos convencer de que Semana Santa sí tiene un sentido de vivirla y de vivirla como es. Creo que vamos a estar más que pagos. Si la gente se leyera por lo menos el principio y fundamento de los ejercicios, entendiera que tiene que darse esa oportunidad. Qué bueno. Yo creo que por ahí entonces sería ese mensaje que de final tú darías entonces. Que sí, bueno, que si Dios nos creó para alabarlo, reverenciarlo y servirle, y creó todo lo que está en la faz de la tierra para que nosotros lo podamos usar, siempre y cuando eso no nos aleje de ese fin para el que fuimos creados. Entonces,
estamos bien. Pero si entendemos que hay muchísimas cosas de las que están creadas que nos alejan de Él, entonces tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar eso. Definitivamente, y quitar eso del medio y poder utilizar las que son para el fin para el cual fuimos creados. Exactamente. Amén. Bueno, pues gracias, Ana María, otra vez. Y te toca a ti, Carola. Sí, yo despido. Gracias, Ana. Gracias a todos por acompañarnos. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Gracias. Todo amar y servir es lo que nos guiará en la vida diaria, y yo siempre estará. En la pausa inaciana ven a descubrir que en cada rincón a Dios puedes sentir. Todo depende de ti, en cómo decides vivir. Ayudarte a encontrar a Dios es la misión.